Artículo 761. Las presunciones admiten prueba en contrario. Las presunciones para la determinación de ingresos, costos y gastos admiten prueba en contrario, pero cuando se pretenda desvirtuar los hechos base de la presunción con la contabilidad, el contribuyente o responsable deberá acreditar pruebas adicionales. Artículo 762. Presunción del valor de la transacción en el impuesto a las ventas. Cuando se establezca la inexistencia de factura o documento equivalente, cuando estos demuestren como monto de la operación valores inferiores al corriente en plaza, se considerará salvo prueba en contrario como valor de la operación atribuible a la venta o prestación del servicio gravado el corriente en plaza. Artículo 763. Presunción de ingresos gravados con impuesto a las ventas por no diferenciar las ventas y servicios gravados de los que no lo son. Cuando la contabilidad del responsable no permite identificar los bienes vendidos o los servicios prestados, se presumirá que la totalidad de las ventas y servicios no identificados corresponden a bienes o servicios gravados con la tarifa más alta de los bienes que vende el responsable. Artículo 763-1. Régimen unificado de imposición RUI para pequeños contribuyentes del impuesto sobre la renta y responsable del impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas aplicable a los pequeños contribuyentes y responsables por un año calendario determinado podrá liquidarse en forma unificada sobre los ingresos mínimos gravados que en forma presunta y general determine la Administración Tributaria para cada actividad a partir de bases de estimación objetivas. Se entenderán como base de estimación objetivas, entre otras, los gastos efectuados por servicios públicos, así como el número de empleados, área del establecimiento, aportes a la seguridad social, ubicación geográfica y los ingresos resultantes de las verificaciones realizadas mediante el procedimiento establecido en los dos primeros incisos del artículo 758 del Estatuto Tributario. Para efectos de establecer las bases de estimación objetivas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá realizar las verificaciones y censos que resulten necesarios. A partir del ingreso mínimo gravable presunto, la Administración Tributaria deberá determinar el monto unificado de los impuestos, el cual podrá afectarse con un crédito fiscal por un valor máximo presunto y por concepto de los impuestos a las ventas aplicables a las adquisiciones y servicios gravados por concepto de los gastos y costos y por concepto de las retenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta imputables a la actividad, que será determinado igualmente en forma general y a partir de similares bases de estimación objetiva por parte de la Administración Tributaria. Mientras la Administración Tributaria no realice una nueva estimación de las bases de estimación objetivas que permitan establecer las presunciones generales aquí contempladas para cada año gravable, serán aplicables los valores del año inmediatamente anterior, ajustados de conformidad con las reglas generales consagradas en el Estatuto Tributario para los valores absolutos expresados en moneda nacional. El monto del ingreso gravable presunto mínimo, así como el valor unificado de los impuestos así determinados, junto con la cuantía máxima de crédito fiscal solicitable, deberá comunicarse al interesado a más tardar el último día del mes de enero de cada año. Si dentro de los 10 días siguientes al envío de la comunicación el interesado manifiesta su voluntad de someterse al RUI, el impuesto unificado menos el valor del crédito fiscal solicitable será el impuesto a su cargo por el mismo año calendario, para lo cual la Administración Tributaria procederá a facturar periódicamente el valor a pagar. El número de cuotas, la periodicidad y el plazo para su cancelación serán fijadas mediante resolución que expida la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los pequeños contribuyentes y responsables que no expresen su voluntad de someterse al RUI dentro de la oportunidad aquí señalada continuarán sometidos a las normas generales que regulan el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se consideran pequeños contribuyentes y responsables las personas naturales y jurídicas que durante el año gravable inmediatamente anterior hubieran obtenido unos ingresos brutos inferiores a 300 millones de pesos, valor año base 1998, y a 31 de diciembre del mismo año tengan un patrimonio bruto inferior a 500 millones de pesos, valor año base 1998. Un número máximo de 20 trabajadores y cuya actividad sea el comercio, la prestación de servicios, el ejercicio de profesiones independientes y liberales, agricultura, ganadería, empresas de carácter industrial y elaboración y venta de productos artesanales. Estos valores se ajustarán anualmente de conformidad con las reglas generales consagradas en el Estatuto Tributario. La recaudación del impuesto unificado podrá efectuarse mediante facturación realizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales directamente o en forma indirecta a través de convenios que realicen con terceros. Quienes se sometan al régimen unificado de imposición RUI no estarán obligados a presentar declaraciones tributarias por los impuestos sobre las ventas y sobre la renta, ni a cobrar el impuesto sobre las ventas por las operaciones gravadas que realicen. La obligación de facturar para el caso de las personas naturales sometidas al RUI se cumplirá de conformidad con las normas que regulan dicha obligación para los responsables del impuesto sobre las ventas sometidos al régimen simplificado. Las personas que se sometan a este régimen estarán excluidas de retención en la fuente y por el impuesto sobre las ventas. Los cobijados por el régimen deberán exigir y conservar las facturas o documentos equivalentes que soporten sus adquisiciones de bienes y servicios. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá llevar un registro especial de los contribuyentes y responsables que se sometan al RUI, en el cual se deberán inscribir igualmente aquellos que, demostrando haber reunido los requisitos para pertenecer a dicho régimen durante 2 años calendarios seguidos, soliciten que les sea aplicable el mismo. Si durante el transcurso del año calendario el contribuyente responsable sometido al RUI supera los requisitos para pertenecer a dicho régimen, empezará a cumplir con sus obligaciones tributarias en el impuesto sobre la renta y sobre las ventas, de acuerdo con las normas generales a partir del 1 de enero del año calendario inmediatamente siguiente. Parágrafo 1. La DIAN podrá celebrar convenios con los entes municipales con el fin de administrar el recaudo del tributo de industria y comercio y avisos originado en las bases de estimación objetiva previstas en el presente artículo que hubieran sido determinadas por dicha entidad. En este evento, los municipios deberán reconocer como compensación a favor de dicha entidad un porcentaje no mayor del 1% de lo recaudado. Para poder celebrar estos convenios, los municipios deberán adoptar previamente este mismo régimen para el impuesto de industria y comercio y avisos, en cuyo caso el pago mensual por los impuestos sobre las ventas y sobre la renta se adicionará con el valor correspondiente al impuesto de industria y comercio y avisos. Parágrafo 2. A las disposiciones contenidas en el presente artículo se podrán someter los comerciantes informales. Determinación provisional del impuesto. Artículo 764. Liquidación provisional. La Administración Tributaria podrá proferir liquidación provisional con el propósito de determinar y liquidar las siguientes obligaciones: a. Impuestos, gravámenes, contribuciones sobre tasas, anticipos y retenciones que hayan sido declarados de manera inexacta o que no hayan sido declarados por el contribuyente, agente de retención o declarante, junto con las correspondientes sanciones que se deriven por la inexactitud u omisión según el caso. b. Sanciones omitidas o indebidamente liquidadas en las declaraciones tributarias. c. Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones formales. Para tal efecto, la Administración Tributaria podrá utilizar como elemento probatorio la información obtenida de conformidad con lo establecido en el artículo 631 y a partir de las presunciones y los medios de prueba contemplados en el Estatuto Tributario, y que permita la proyección de los factores a partir de los cuales se establezca una presunta inexactitud, impuestos, gravámenes, contribuciones sobre tasas, anticipos, retenciones
retenciones y sanciones. La liquidación provisional deberá contener lo señalado en el artículo 712 del Estatuto Tributario. Parágrafo 1. En los casos previstos en este artículo solo se proferirá liquidación provisional respecto de aquellos contribuyentes que en el año gravable inmediatamente anterior al cual se refiere la liquidación provisional hayan declarado ingresos brutos iguales o inferiores a 15.000 VT o un patrimonio bruto o inferior a 30.000 VT o que determine la administración tributaria a falta de declaración. En ningún caso se podrá superar dicho tope. Parágrafo 2. En la liquidación provisional se liquidarán los impuestos, gravámenes, contribuciones sobre tasas, anticipos, retenciones y sanciones de uno o varios periodos gravables correspondientes a un mismo impuesto que puedan ser objeto de revisión, o se determinarán las obligaciones formales que han sido incumplidas en uno o más periodos respecto de los cuales no haya prescrito la acción sancionatoria. Parágrafo 3. La Administración Tributaria proferirá liquidación provisional con el propósito de determinar y liquidar el monotributo cuando los contribuyentes del mismo omitan su declaración o lo declaren de manera inexacta, junto con las correspondientes sanciones. Parágrafo 4. Cuando se solicite la modificación de la liquidación provisional por parte del contribuyente, el término de firmeza de la declaración tributaria sobre la cual se adelanta la discusión se suspenderá por el término que dure la discusión, contado a partir de la notificación de la liquidación provisional. Artículo 764-1. Procedimiento para proferir, aceptar, rechazar o modificar la liquidación provisional. La liquidación provisional deberá ser proferida en las siguientes oportunidades: a. Dentro del término de firmeza de la declaración tributaria, cuando se trate de la modificación de la misma. b. Dentro del término de 5 años contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar, cuando se trate de obligados que no han cumplido con el deber formal de declarar. c. Dentro del término previsto para imponer sanciones, cuando se trate del incumplimiento de las obligaciones distintas al deber formal de declarar. Una vez proferida la liquidación provisional, el contribuyente tendrá un mes contado a partir de su notificación para aceptarla, rechazarla o solicitar su modificación por única vez. En este último caso deberá manifestar los motivos de inconformidad en un memorial dirigido a la Administración Tributaria. Cuando se solicite la modificación de la liquidación provisional, la Administración Tributaria deberá pronunciarse dentro de los 2 meses siguientes al agotamiento del término que tiene el contribuyente para proponer la modificación, ya sea profiriendo una nueva liquidación provisional o rechazando la solicitud de modificación. El contribuyente tendrá un mes para aceptar o rechazar la nueva liquidación provisional, contado a partir de su notificación. En todos los casos, si el contribuyente opta por aceptar la liquidación provisional, deberá hacerlo en forma total. Parágrafo 1. La liquidación provisional se proferirá por una sola vez, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda proferir una nueva con ocasión de la modificación solicitada por el contribuyente. En ningún caso se podrá proferir liquidación provisional de manera concomitante con el requerimiento especial, el pliego de cargos o el emplazamiento previo por no declarar. Parágrafo 2. La liquidación provisional se considera aceptada cuando el contribuyente corrija la correspondiente declaración tributaria o presente la misma, en los términos dispuestos de la liquidación provisional y atendiendo las formas y procedimientos señalados en el Estatuto Tributario para la presentación y o corrección de las declaraciones tributarias. De igual manera, se considera aceptada por el contribuyente cuando éste no se pronuncie dentro de los términos previstos en este artículo sobre la propuesta de liquidación provisional, en cuyo caso la Administración Tributaria podrá iniciar el procedimiento administrativo de cobro. Cuando se trate del incumplimiento de otras obligaciones formales distintas a la presentación de la declaración tributaria, se entenderá aceptada la liquidación provisional cuando se subsane el hecho sancionable y se pague o se acuerde el pago de la sanción impuesta conforme las condiciones y requisitos establecidos en el Estatuto Tributario para la obligación formal que corresponda.
En este caso, la liquidación provisional constituye título ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 828 del mismo estatuto.